Bienvenidos a la presentación del curso de Analítica Empresarial MB 404 de la Universidad Senfotec. Eh, Parte de los requisitos del proyecto final de dicho curso. En este lo hemos llamado ¿Cómo mejorar la cultura de datos en la unidad de Hosting Services and Capacity Planning del Bank of America, institución para la cual laboro desde el año 2010. Pues iniciemos. La unidad conocida como Hosting Service and Capacity Planning es parte de la organización global de tecnología o el Global Technology and Operations del Bank of America. La operación diaria de la unidad involucra producir información respecto a la utilización y desempeño de los servidores de rango medio, que luego es utilizada por los ingenieros técnicos que soportan las líneas de negocio para realizar toma de decisiones, principalmente respecto a las decisiones de hospedaje, cantidad de servidores, plataformas en las que se van a instalar, eh, necesidades de clusters, etcétera. Eh, Sin embargo, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuenta la unidad con información relevante y precisa para explicar cómo se alinean sus objetivos, estrategias y desempeño con las metas de la corporación? Y esta pregunta, digamos, se puede hacer, digamos, más allá del cumplir, digamos, los objetivos específicos de cada revisión, análisis o solicitud de información. Y vamos a conversar un poquito cómo está organizada esta presentación. La hemos dividido en cuatro partes. La primera es una breve introducción a las actividades claves que realiza la unidad. La segunda es una revisión respecto a la oportunidad de implementar una cultura de datos en la organización, donde se visualiza cómo podría utilizarse el modelo Rocker para alinear las estrategias y las necesidades de información de la unidad con los objetivos estratégicos, digamos, que la organización tiene en el gran marco de las cosas y para la unidad en sí misma. Asimismo, veremos oportunidades para mejorar nuestros informes de capacidad en la tercera parte mediante la introducción de árboles de decisión en los informes de planeación de capacidad. Y finalmente, en la cuarta parte, veremos una propuesta para utilizar la matriz de dispersión, que podríamos decir que es una matriz de dispersión adaptada, que en lugar de utilizar costos-beneficios, utilizaría costos y la razón de costo-beneficio para evaluar los resultados de nuestros proyectos, específicamente los proyectos de análisis de capacidad o capacity planning, como le conocemos aquí en la organización. Bueno, entonces veamos primero eh, algunas de las actividades claves más importantes que realiza esta unidad. Es responsable de mantener la infraestructura que recolecta y custodia las métricas claves de utilización de los recursos de sistemas de rango medio. Los sistemas de rango medio, en general, lo que todos conocemos como equipos Windows, Linux, fabricados por los fabricantes normales del mercado. Hewlett Packard, IBM, Dell. A diferencia o en contraste, digamos, de soluciones más propietarias, como podría tratarse, digamos, de eh, eh, mainframes o equipos analíticos específicos como Teradata. La segunda responsabilidad es mantener la infraestructura de recolección y custodia de las métricas, pero en este caso para la bolsa de valores. ¿Por qué se hace distinción entre el uno y otro área? Es por la granularidad de la información. En el caso general de la compañía, por política interna se acepta una granularidad de datos de 5 minutos, que puede extenderse a un minuto, digamos, durante análisis puntuales o aplicaciones muy específicas. Sin embargo, en el caso de las operaciones de la bolsa de valores,
Los requisitos es que se monitoreen, digamos, con una frecuencia de 1 minuto y se guarden los registros a tal. Por lo tanto, las necesidades de captura y las herramientas para poderlas capturar son un poco diferentes. Eh, una tercera actividad es ayudar en la planeación de la capacidad para los servidores de rango medio. Eso se hace a partir de esta información que se recolecta y custodia. Una cuarta actividad es asistir en la planeación de capacidad y provisionamiento en la infraestructura de virtualización de VMware, que en esta última generación, a partir del año 2015 aproximadamente hasta el día de hoy, es conocida como AppHost. Básicamente es un nombre interno para denominar a la infraestructura de virtualización basada en VMware. La compañía en el pasado ha intentado soluciones utilizando hiperversores de Microsoft o incluso el Red Stack de Red Hat experimentalmente. Sin embargo, los resultados no fueron muy buenos y se continúa haciendo VMware la plataforma por excelencia. Y finalmente, digamos, una de las actividades claves es reportar los niveles de inventario de servidores de rango medio a la oficina del Controller of the Currency, así como a la alta gerencia de la organización. Esta oficina, conocida también como OCC, es una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene exigencias muy específicas respecto a conocer información a los niveles de exposición, digamos, que tiene la compañía, en la cantidad de equipos que tiene, las inversiones principalmente por la representación de capital que representa, digamos, tenerlos y mantenerlos. Bueno, ¿cómo entregamos información a nuestros clientes? En el documento de esta presentación se hace un análisis más exhaustivo con ejemplos de fuentes de información, así como ejemplos de los productos que esto dan. Aquí vamos a pasar un poco rápido sobre esta parte. Basta decir que la organización, una vez que recolecta la información mediante su instrumentalización, aproximadamente unos 156.000 servidores de rango medio, digamos, son poseídos por la organización. Eh, esta información es recolectada y almacenada en bases de datos como SQL Server o Oracle, y luego es expuesta a los clientes a través de soluciones gráficas o de soluciones de escritorio, que las conocemos como DNT y TeamQuest. Así como algunos utilitarios especializados destinados principalmente a planeadores de capacidad o analistas que requieren hacer trabajos en grandes volúmenes, con lo que denominamos los DNT Tools. Eh, la unidad es responsable a través de sus analistas o capacity planners de realizar reportes individuales que pueden darse en caso de eventos puntuales, que son conocidos como health checks, o hacer análisis de capacidad, que normalmente son estudios formales que se hacen, digamos, sobre ambientes actuales o ambientes futuros, con los propósitos, digamos, de tomar decisiones respecto a la adquisición de equipo, cambios en la infraestructura dado decrecimiento del consumo, así como tener que adaptarse, digamos, a los cambios naturales de los ciclos de vida, digamos, del hardware y el software. Y finalmente, hacemos reportes de inventario para muchas unidades de negocio, particularmente la alta gerencia. Aquí podemos ver una breve pasada, digamos, sobre algunas herramientas que nuestros clientes, digamos, se pueden ver muy familiarizados. Entonces, de izquierda a derecha, tenemos el portal de DNT, que básicamente una de sus capacidades principales es dar un acceso a una interfaz para poder hacer consultas directas a información histórica de utilización de los servidores, así como utilizar algunos modelos de regresión sobre la información. Tenemos portales, como es el caso del portal de TeamQuest,
que está diseñado, digamos, para proveer principalmente al grupo de información de trading sobre información sumarizada sobre la utilización de sus equipos al día de hoy, durante las últimas 4 semanas y durante las últimas 16 semanas, utilizando datos con granularidad de 1 minuto. Y finalmente, en el extremo derecho, pues tenemos un breve ejemplo, digamos, de lo que se trata el portal de provisionamiento de capacidad y utilización de las plataformas de virtualización de VMware. Eh, Sin embargo, si quieren ver con más detalle esta información, eh, les sugiero, digamos, revisar el contenido, digamos, del documento que acompaña esta presentación. Bueno, ahora que hemos entendido un poquito nuestras responsabilidades y las maneras en que solemos entregar la información a nuestros clientes, es bueno que hablemos un poco sobre las oportunidades para implementar una cultura de datos en nuestra unidad. Y principalmente porque la pregunta que se pueden formar y a ustedes como audiencia y los miembros de la organización es la siguiente. Nuestra unidad es una unidad altamente consumidora y proveedora de datos e información. Es nuestro día a día. Obtener información, hacer análisis estadísticos, proyecciones, regresiones, informes, sugerencias de utilización. Por lo que alguien se preguntaría, pero esta es una unidad claramente de datos, ¿por qué debería preocuparse, digamos, de crear una cultura de datos? Bueno, lo que suele suceder es que, como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo. Si bien tenemos una muy fuerte capacidad de brindar información a nuestros consumos, muchas veces la información que tenemos sobre nosotros mismos no es la mejor. Particularmente, digamos, en el área de alineamiento, digamos, de los objetivos organizacionales con los objetivos propios de la unidad. Históricamente, a la hora de asignar los objetivos en la unidad y de los analistas individuales, se ha utilizado una metodología de arriba hacia abajo, en la cual se trata de alinear grandes objetivos organizacionales que se declaran, digamos, a nivel de la alta gerencia de la compañía o la alta gerencia de la unidad de tecnología, que luego se tratan de cascadear o de, sí, cascadear, se puede utilizar la palabra, a la organización. Esta actividad tiende a hacerse 2 veces al año. Primero al inicio, en los primeros días de enero, primeros días de febrero, y se sigue una revisión semestral, generalmente en el mes de julio, digamos, para analizar los objetivos que los diferentes analistas se impusieron para esa operación. Eh, Luego, durante el año, las tareas específicas, así como las prioridades, tienden a reorganizarse en función de las demandas, digamos, que ocurran realmente durante el año, de una manera bastante independiente de estos objetivos cascadeados desde arriba. Este procedimiento siempre ha creado una sensación de desconexión entre estos grandes objetivos organizacionales y las tareas diarias de la unidad de los analistas. Eh, en resumen, se podría decir, parece que es un ejercicio, digamos, algo fútil, que no afecta directamente las actividades, pero que es parte, digamos, del gran esquema del proceso, digamos, burocrático de la organización y, por qué no decirlo, de la asignación, digamos, de recursos, promociones salariales y cosas de este tipo. Sin embargo, no sí se percibe, digamos, que hay una desconexión entre esta actividad, digamos, y las cosas que realmente se hacen en la unidad. De aquí que el modelo Rocker podría utilizarse para establecer estrategias operacionales, identificar la información prospectiva y perspectiva apropiada que requerimos recolectar para saber cómo se está ejecutando la operación y de esta manera evaluar los resultados obtenidos. Y aquí podemos hablar un poquito de lo que la unidad puede esperar para el año 2019. Y como proxy de esta realidad vamos a utilizar
un reporte comparativo del inventario de los servidores entre el año 2015 y el mes de noviembre del 2018. De enero a noviembre, prácticamente 3 años de cobertura. En esta época o en este proceso se pueden notar varias situaciones importantes. Primero, la huella de virtualización ha aumentado de aproximadamente un 42% a un 54% entre el 2015 y el 2018. En otras palabras, se inició, digamos, con una población virtualizada de 65.000 servidores y en este mes de noviembre pues andamos rondando ya cerca de los 87.500 servidores virtuales. Simultáneamente, la población de servidores dedicados se redujo en un 16%. Y más aún, los dedicados de manera exclusiva, es decir, que no forman parte, llamémoslos así, de la infraestructura de soporte de los ambientes virtuales, se redujo en un 42%, en 29.517 servidores físicos menos que estaban dedicados. Un detalle importante es que solamente el 30% de los sistemas de virtualización heredados, es decir, previos a la actual arquitectura de Ampos establecida en el 2015, están pendientes de ser absorbidos por esta nueva infraestructura. Lo que significa que 2/3 partes, digamos, sea operaciones nuevas o operaciones trasladadas, ya están en la última generación, digamos, de virtualización. Y después de estos 3 años se puede mostrar que no es esperable que se produzcan cambios drásticos en la densidad de virtualización de la compañía. Si observamos el factor de virtualización entre el año 2015 y el año 2018, apenas cambió del 5.54% al 5.91%. Esto nos quiere decir que aproximadamente por cada máquina virtual que utiliza el banco, perdón, que por cada máquina física que provee el banco en infraestructura de ESX, se pueden crear 6 máquinas virtuales. Y esto se debe principalmente a que los requerimientos de redundancia y el bajo apetito de riesgo forman un factor condicionante muy grande a la hora de definir cuántas máquinas se pueden crear, digamos, en cada una de estas máquinas virtuales. Y finalmente, en este cuadro se puede notar que hay un movimiento agresivo de las cargas desde equipos dedicados a ambientes de computación distribuida. En otras palabras, procesos que antes se corrían de manera exclusiva, digamos, en servidores dedicados, actualmente se están utilizando o ejecutando en operaciones compartidas, en ambientes tipo grid, incluyendo tecnologías tan recientes como puede ser Spark. En resumen, tenemos un panorama para el 2019 donde las oportunidades de transformación más al alcance ya han sido tomadas y donde lograr un cambio en los fundamentales, como decimos aquí en los Estados Unidos, es relativamente difícil. En este escenario, la adopción del modelo Rocker para identificar la información prospectiva y retrospectiva necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos y operaciones de la unidad, así como la fijación de esos objetivos, podría funcionar muy bien para enfrentar el nuevo escenario, esta nueva realidad para el año 2019 y siguientes. Recordaremos que el modelo Rocker identifica un objetivo estratégico. Los objetivos para el año oficiales para el año 2019 aún no han sido emitidos por la corporación, pero nos podemos imaginar hacia dónde, en qué dirección van a estar. Por lo tanto, que si suponemos que se nos presenta que hay un objetivo estratégico de reducir el número de servidores físicos dedicados en un 25%, es decir, unos 10.000 más, favoreciendo la adopción de soluciones de virtualización en Ampos. Esto nos permite mostrar una idea de cómo funcionaría el modelo Rocker en nuestra organización. Primero, habría que identificar algunas estrategias operacionales. Aquí pusimos 2 ejemplos. Una sería, por ejemplo, lograr que las aplicaciones que utilizan servidores dedicados en la actualidad utilicen servidores virtualizados.
Y otra estrategia operacional sería que lograr que las aplicaciones que requieren servidores físicos reduzcan el número de servidores. O virtualizar o reducir el tamaño, digamos, de la implementación, aprovechando, digamos, equipos más rápidos o bajos en el uso de los sistemas. Entonces, si vemos un poco al detalle esta estrategia operacional en el modelo Rocker, podemos ver cómo se pueden identificar factores críticos de éxito, que por ejemplo, en este caso, a manera de ejemplo, se brinda, por ejemplo, el número de servidores dedicados que fueron virtualizados o el número de servidores dedicados ahorrados, que sería un análisis matemático. Como para explicarlo un poquito, digamos, como se sabe que se necesita un número de servidores físicos para un número de máquinas virtuales, se sabe que la relación de virtualización física no es 1 a 1, no es que por cada 10 servidores físicos que se virtualicen hay un ahorro de 10 servidores físicos. No, porque hay que proveer el número de servidores de hosting de ESX para esos servidores físicos. Por lo tanto, es una información que debe calcularse. De esta manera, digamos, se puede identificar que hay necesidad de información prospectiva y de información retrospectiva. Por ejemplo, información prospectiva necesaria para el, el factor crítico de éxito de la izquierda, es decir, el número de servidores dedicados que fueron virtualizados, es, por ejemplo, saber cuál es el número de servidores físicos que utilizan las aplicaciones. Es conocer el número de servidores físicos con un perfil de utilización menor a la oferta estándar de virtualización, es decir, potenciales servidores para ser virtualizados. Y estadísticas de utilización de los servidores físicos. Ahora, desde el punto de vista de la información retrospectiva, es decir, una vez que se supo, digamos, cuáles eran las oportunidades, si se hicieron los proyectos, si hizo la virtualización, es saber cuántos servidores físicos fueron realmente virtualizados. Y con esto, pues tengo este ejemplo para no desgastarnos mucho en esta parte y mantener un poquito en control el tamaño de la sesión. Sin embargo, aquí podemos observar, en conclusión, cómo se puede utilizar este modelo, digamos, en nuestra organización, en vez, digamos, de las estrategias un poco más tradicionales. Bueno, como prometimos, la tercera parte nos involucra cómo podemos mejorar los estudios de planeación de la capacidad. Bueno, eh, generalmente en el pasado, los estudios de capacity planning han incorporado información sobre la utilización actual o proyectada o calculada a través de prototipos de aplicaciones o soluciones bajo estudio. Sin embargo, en ocasiones esta información técnica resulta un poco difícil de presentar o incluso de digerirse en términos econométricos que puedan ser comprendidos de una manera más directa para los tomadores de decisiones en las líneas de negocio. En otras maneras que les permitan tomar un mejor balance en las decisiones de hospedaje que realizan a la hora de implementar sus soluciones y sus apetitos de riesgo. La incorporación de árboles de decisión que cuantifiquen las inversiones o costos necesarios para implementar una solución u otra alternativa podrían ayudar a comunicar más efectivamente esta realidad, esta comparación. De esta manera, por ejemplo, podemos suponer que en un informe de capacidad se ofrecen unas alternativas de hospedaje a una solución, las más apropiadas dado, digamos, las condiciones técnicas de esa solución, y se pueden alinear, digamos, con las diferentes alternativas que sean posibles. Aquí les puse un ejemplo donde estamos asumiendo que es una aplicación que puede ser hospedada de cualquiera de las alternativas, en un servidor virtual de Apple, con un servidor dedicado, a través de una solución de intercambio de tipo middleware, a través de una solución desarrollada, digamos, en un ambiente compartido de Spark o a través de una solución dedicada en un ambiente compartido de SaaS. Entonces, digamos, si se modela cada una de estas alternativas de decisión y se le indica a la persona, bueno, mira, o al consumidor de la información,
Si te decantas por esta solución, vas a tener un costo mensual de $1,000 y vas a tener un costo anual en los próximos 3 años de $36,000, por ejemplo, en el caso de una solución de Apple estándar. Ahora, si te vas por una solución dedicada, digamos, tu costo podría iniciar con un costo de capital de $5,000, es decir, la compra inicial del equipo, más un costo, digamos, de mantenimiento de $1,500, digamos, por los próximos 3 años, que sumaría, digamos, un total de $59,000, digamos, los próximos 3 años. Y así sucesivamente con cada una de las soluciones potenciales. Recordemos, esto es un ejemplo, digamos, de lo que sería la estructura básica. Entonces, en un informe de capacidad, digamos, donde generalmente en la sección de sumario, es decir, donde se presentan los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones, se podría utilizar este arbolito de decisión para darle una visualización más directa, digamos, al tomador de decisión de qué es lo que pasa si se toma una u otra decisión. Ahora bien, el principal reto para poder incorporar una información econométrica de este tipo a nuestro análisis es la necesidad de ampliar el análisis económico más allá de la simple adquisición del equipo informático. Porque lo que sucede es que la información sobre el costo de adquisición del equipo informático está realmente a la mano, debido a que la compañía maneja un sistema de costeo estándar para los diferentes hospedajes, tamaños de solución, sean físicos o virtuales, en las soluciones. No obstante, no cuenta la unidad con un modelo de costeo estándar que cuantifique otras variables, como son, por ejemplo, los cargos de licenciamiento, que pueden ser muy importantes a la hora de escoger una solución de este tipo. Les cito un ejemplo. Una solución de base de datos en un ambiente virtualizado eh, probablemente va a tener que ser almacenada en un ambiente de ESX dedicado a bases de datos, que utiliza un costeo por core al proveedor, digamos, de la base de datos, sea Microsoft o sea Oracle, basado en el número de cores físicos que se utilizan para el proceso de base de datos. No obstante, las unidades de las VMs pueden utilizar porciones, digamos, de este poder de procesamiento. Este esquema de licenciamiento sería muy diferente, digamos, al caso de que una unidad de negocio quiera tener su propia base de datos dedicada, corriendo su propia instancia de SQL Server en su servidor físico. Los temas de licenciamiento ahí se convierten en un factor en un orden de magnitud más importante que los mismos costos físicos de adquisición inicial de los servidores. Por lo tanto, es una limitante, digamos, actual. Se necesitaría ese tipo de información prospectiva para poder hacer este análisis. Y finalmente, en esta última sección, vamos a proponer cómo se puede mejorar la evaluación interna de los resultados de nuestros proyectos. Cuando un analista de capacidad realiza 10 o 12 análisis, digamos, mensuales, y hace esto durante todo un año, digamos, estás hablando de que puede producir unos 100, 120 análisis, digamos, a lo largo del año. A veces puede ser difícil evaluar en términos generales cada uno de estos proyectos en función de cuáles fueron realmente efectivos en el uso de los recursos, digamos, de tiempo, de analista y de información, y cuáles, digamos, pudieron haber sido costos hundidos, es decir, donde el análisis honestamente tuvo un resultado muy pequeño o bajo. Para esto, entonces, se podría utilizar una matriz de dispersión que analice los costos del análisis del proyecto de planeación versus el beneficio obtenido, cuantificando el beneficio obtenido como el delta o la diferencia entre la solución inicial propuesta de parte, digamos, de los ingenieros desarrolladores versus las alternativas finalmente aprobadas, digamos, por el Capacity Planner. A manera de ejemplo, aquí desarrollé un breve modelo de cómo esto podría funcionar. Lamentablemente,
aquí por razones de eh, se- seguridad y confidencialidad de la información, pues no puedo recurrir a proyectos reales. Así que lo que hice fue visualizar que podríamos tener unos 10 proyectos que el Capacity Planner se vio involucrado, digamos, durante ese mes. Las horas de trabajo que le dedicó, digamos, a cada uno de estos proyectos. Un costo estándar, digamos, por hora de análisis, digamos, fijado principalmente por el costo de salarial, digamos, de la persona, más los costos, digamos, de mantener su equipo informático y su área de oficina a la mano. En función de ese número de horas, pues se puede calcular, digamos, el costo estándar para lo que fue el análisis de ese proyecto. Y se puede contrastar el costo de la alternativa original versus el costo de la alternativa elegida y ver si hubo un beneficio marginal, es decir, si se pudo reducir o no el costo original de esa operación o si quedó, digamos, en los mismos términos, o incluso si al final hubo que tomar una decisión un poco más costosa. Eh, una vez obtenido el costo marginal, entonces se puede calcular una relación costo-beneficio. En otras palabras, cuántas veces se recupera en beneficio marginal el tiempo invertido por el analista en esta operación. Entonces, al tomar esta información se puede crear una matriz de dispersión. Ahora, la matriz de dispersión que nosotros estudiamos en la clase es una matriz de dispersión eh, costo-beneficio, donde se manejan ambos valores en términos absolutos. No obstante, puedo señalar, digamos, que en mi experiencia personal, este tipo de análisis es muy útil cuando se tienen alternativas de inversión. Y estas alternativas de inversión, digamos, se suponen que todas van a dar algún tipo de rédito. Pero en un proceso como los que hacen Capacity Planners, existe la situación de que el proceso de Capacity Planning se hace muchas veces sin saber siquiera si el proceso, digamos, va a ser redituable en términos de las horas invertidas a la operación. La expectativa es que lo es, porque en general, digamos, es un número de horas relativamente pequeño dentro de la naturaleza general de un proyecto de este tipo, que sin embargo, digamos, puede detener a tiempo, digamos, inversiones excesivas o malas elecciones, digamos, de parte de la empresa. Sin embargo, la utilización de este modelo nos permitiría cuantificar esta situación. Ahora, al utilizar un modelo basado en razones, hay que entender que las razones, a diferencia de poder dividirlo en cuadrantes, exactamente la mitad del costo, exactamente la mitad del beneficio en términos absolutos, se deben hacer algunos ajustes que depende un poco de la naturaleza del negocio. Aquí la propuesta, como se están analizando proyectos que no se saben con certeza si fueron o no redituables en el proceso, es cortar verticalmente, digamos, en el cero en retorno. Y por lo tanto, y dividir las operaciones en aquellas, digamos, que involucraron los costos más altos del analista y los costos más bajos del analista en la mitad. Esto nos crea la misma situación de los cuatro cuadrantes que se pueden renombrar sutilmente para explicar mejor el análisis. Pueden llamar la mina de oro, los alineados con la estrategia, los proyectos de análisis que fueron algo inefectivos y los proyectos de análisis que fueron muy inefectivos. De esta manera, la mina de oro se trata de proyectos de análisis de capacidad muy exitosos, donde una inversión pequeña permitió capturar altos beneficios, digamos, en el proyecto. Por ejemplo, digamos, un proyecto que se pensaba manejar de manera física, porque ha venido manejándose físicamente en los últimos 10 años y que tal vez no se habría podido virtualizar porque los servidores no ofrecían la capacidad, puede ser, digamos, que en esta generación y con las nuevas capacidades de almacenamiento, memoria, storage, se hagan fit o match con la oferta de virtualización.
Por lo tanto, digamos, todos los equipos podrían llevarse en vertientes virtuales y todos sus lanes, si la aplicación, digamos, no requiere, digamos, de niveles de redundancia de aplicaciones de primera línea, digamos, como suelen ser las de trading o otras cosas por el estilo. Entonces, esto se ubicaría, digamos, en la zona superior izquierda, digamos, de la matriz. Por el otro lado, tendríamos proyectos alineados con estrategia que se tratan, como decirlo, en la carne, el día a día de las operaciones, que son proyectos que cubren la inversión del análisis, pero que sin embargo son algo onerosos, principalmente en el tiempo que debe dedicar la persona para realizarlos, porque hay que recordar que la capacidad instalada de número de analistas y tiempo para hacer los análisis es fija. De esta manera, digamos, cuando los analistas deben dedicar tiempo a esto, digamos, a más costoso, eh, es tiempo que no podrían utilizar para analizar rápidamente, digamos, otros proyectos o que requerirían conseguir más personal. Esos constituirían, digamos, el cuadrante superior derecho. Luego tendríamos proyectos algo inefectivos, que se tratan de proyectos de análisis de capacidad que no retornan ningún beneficio, pero donde los costos de ejecución no fueron especialmente elevados. En otra manera es un tipo de costo hundido, digamos, el costo de hacer los análisis cuando no se sabe a priori, digamos, si se va a poder tener un efecto positivo, digamos, sobre las decisiones iniciales. Digamos que ese sería el caso de una línea de negocio que hizo un análisis muy a conciencia de qué era lo que necesitaba. El analista entró, dedicó unas 3, 4 horas para analizar el proyecto y se concordó, digamos, con los hallazgos, concordó con la solución. Por lo tanto, no hubo un ingreso marginal o incluso, digamos, se sugirió, digamos, un poquito más de recursos y por lo tanto el ingreso marginal fue negativo. Pero no se gastó mucho en esto. Esos estarían en la parte inferior izquierda. Y finalmente se presentaría la posibilidad de tener proyectos muy inefectivos, es decir, donde se utiliza una cantidad importante de recursos para realizar el análisis que no producen ningún beneficio. La identificación puntual de estos casos va a permitir el análisis de cuáles son las oportunidades para minimizar que estas situaciones no ocurran en el futuro. Es decir, qué caracteriza a este tipo de proyectos de manera que no se pueden manejar así. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de provecho. Eh, este video estará disponible en YouTube, así como la documentación que la soporta. Muchas gracias.